Mi gente, me dicen, en guerra avisada no muere gente. Hay que prepararnos. Yo sé que hay mucha preocupación sobre el tema de los precios, cómo están creciendo los precios a nivel general, la falta de productos, que si se atrasan los pedidos, el tema de la gasolina, incluso más de $5 puede encontrarte en alguna parte en California. Entonces la realidad es que estamos viendo que los precios están aumentando. Salió el último índice, si lo tomamos year to year, o sea, de año a año, estamos hablando de 5,4%, incluyendo la comida y energía. Si remueves comida y energía, porque algunos consideran que es muy volátil, estamos hablando de 4%. O sea, se está sintiendo. Y lo sentimos en el diario vivir, no es porque nos lo dice el CPI o nos lo dice el gobierno, simplemente la realidad se siente, los costos están. Entonces, hay preocupación, hay confusión. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? Esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora nos enteramos, porque todo el mundo, porque mucha gente está hablando. Ya se hizo masivo. El chisme se hizo masivo. Pero ya los especialistas lo venían hablando. Incluso yo lo venía viendo hace semanas y lo fui cubriendo en CNN Dinero, porque ya no los estaban anunciando. Entonces lo que voy a hacer es explicar qué pasa, entender por qué sucede, no llenarnos de ansiedad tampoco, innecesariamente, aclarar un poco lo que está sucediendo para contrarrestar la misinformación y explicarles por qué es importante que nos preparemos en caso de. O sea, porque ahora viene una época importante, que son las épocas de las Navidades, y la gente empieza las emociones abundan y quiero comprar cosas, y ahora quiero esto, y ahora quiero esto. Y hay que prepararse por si las moscas. Entonces, vamos primero a tratar de explicar de forma sucinta qué es lo que está sucediendo. Bueno, se está hablando, ya ven en los medios, se está hablando del famoso supply chain interruption, la crisis energética, etcétera, etcétera. Son dos cosas distintas con sus digamos, variables coyunturales. Pero ambas tienen un punto común. Un incremento sustancial de la demanda. O sea, tú tienes una demanda y una oferta que estaba, vamos a decir, balanceada a un precio específico. Bueno, se dispara la demanda, se espera que la oferta aumente. La oferta no está aumentando al mismo nivel y entonces crea esta discrepancia y por eso, como yo tengo que suplir esta demanda que no se acomoda, pues entonces yo lo que hago es incrementar los precios. Eso sucede tanto por el lado de del petróleo, el gas, por eso la electricidad, y está sucediendo por el lado de los productos en general, especialmente los productos de bienes de consumo. Ahora, cada una tiene sus peculiaridades, sus circunstancias y sus retos sistémicos, digamos, que ya vienen construyéndose de tiempo. Vamos a tomar primero la parte de la cadena de suministro. Ahora estamos viendo las imágenes de los tanqueros en los tanques, los vessels, parados ahí en los puertos de California, que son uno de los puertos más importantes de los Estados Unidos. Para que tengan una idea. No, déjame ir para atrás. Vamos al 2020. Hacen un lockdown. ¿Ok? Nos obligan, como quieran decirlo, nos meten en la casa para atacar un tema de una pandemia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como consumidores? Pues bueno, nos vemos en la casa con más plata. Por eso ustedes ven, si ustedes buscan, la curva de ahorro aumentó considerablemente. Recibimos plata del gobierno. Y entonces, estamos en la casa. ¿Qué hacemos? No podemos salir afuera a comprar servicios. No podemos salir a los restaurantes, no podemos viajar. ¿Qué hacemos? Bueno, empezamos a comprar cosas. Y empezamos a pedir online productos, no servicios, productos. Que si nevera, que si lavadora, que si zapatos, que si ropa, que si muebles, que si construcción, etcétera, etcétera. Eso hace que se dispare la demanda. ¿Ok? Y se empiezan a crear cuellos de botella. Y les voy a dar un ejemplo. Y les voy a citar. Esto lo saqué de John Butler. Él es el presidente y CEO del Consejo Mundial de Transporte Marítimo. Esta es la que concentra todo, digamos, la industria del transporte marítimo.
Y el tipo hace una presentación en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, en el Comité de Transportación, específicamente, en junio 15 del 2021. Y él dice que en mayo, voy a buscar la data, él dice, de enero hasta mayo del 2019, este es el gráfico, miren esto, esta primera parte, el promedio de vessels, vamos a decir, de barcos, en el puerto de Los Ángeles, o sea, que llegaban o que estaban, era un promedio de 15 por día. Pero entre el 1 de enero y el 25 de mayo del 2021, se dispara a casi 55. Fíjense, de un promedio de 15 a un promedio de 55. Esas subidas son la cantidad de barcos en los puertos de California. ¿Ok? ¿Por qué sucedió eso? Por la demanda. Entonces, claro, cuando tú tienes esta irrupción, que tú estás preparado un promedio de 14 o 15 barcos por día en estos puertos, a irse más de 3 veces, el resultado es que tú vas a tener una irrupción. Entonces, a eso súmale que ahora la demanda se aumenta aún más porque ahora se está abriendo la economía. O sea que la gente está demandando más productos. Entonces aquí viene la cadena de suministro, porque tú tienes que pensar desde que se demanda la materia prima, se manufactura en otro lugar, se monta en los barcos vienen acá, llegan a los puertos tienen que desembarcar esos contenedores, que son inmensos y son muchos, meterlos en trozos y llevarlos a los centros de distribución, que de ahí entonces se encarga de distribuirlo a los lugares. Pero son mucha gente demandando. ¿Qué pasa? Esa cadena de suministro, esa supply chain, como le llaman en inglés, está ajustada, está bien engrasada. Pero ¿qué pasa cuando hay una irrupción en las fábricas, por ejemplo, en Vietnam? O hay una irrupción en las fábricas en China. Cerraron algunas manufacturas, algunas fábricas en Vietnam porque había un tema de COVID. China. Entonces, al incrementarse la demanda viene otro problema. Los contenedores, el precio de los contenedores aumenta de 1.500 a 30.000. De 1.500 a 30.000. Un contenedor de Shanghai puesto en el puerto de California, de Los Ángeles. Entonces, no todo el mundo lo puede pagar. Eso te va creando otro faltante de oferta de contenedores. A la vez, como se abre la economía, empieza todo el mundo a demandar, no tan solo los consumidores, sino los fabricantes, porque por tiempo estuvieron aguantados, que no podían vender lo suficiente. Entonces ahora hay que vender. Vamos, pide, empieza a pedir, adelántate. Que a lo mejor antes que vengan los otros y así sucesivamente. Entonces la presión en esa cadena empieza a aumentar y se va creando ese cuello de botella. Llegas entonces a Estados Unidos, por ejemplo, a los puertos, y en los puertos tienes que desembarcarlo, necesitas una X cantidad de personal y no lo tienes. Se va atrasando. Entonces cualquier atraso se magnifica porque la cadena está conectada. Y al no haber los productos suficientes, ¿qué hacen los productores? Pues tienen que subir los precios. Y ahí empiezas a ver estos faltantes que hay en las góndolas, los atrasos o el incremento en los precios. Y ya se habla de que puede esto durar hasta el 2022, incluso hasta el 2023, según algunos. ¿Por qué? Porque ahora no tan solo que la demanda va a incrementar, sino que además hay, por ejemplo, hay una negociación contractual laboral entre la unión que representa a los trabajadores de los puertos y los puertos. Entonces ya los importadores se están preparando a que tenemos que buscar un plan B, una vía alterna. Entonces eso también atrasa. Entonces todo esto se va sumando y el resultado es lo que estamos viendo ahora. Es un cuello botella. O sea, imagínate que entra así, pero en realidad el boquetito es chiquitico. Y como resultado, pues, hay que sacar. Y entonces crea otro problema, las prioridades.
Hay que sacar los productos más importantes. Y no te olvides de otra cosa. En los puertos no se importa nada más, también se exporta. Porque Estados Unidos exporta también muchas cosas. Entonces tú estás entrando más cosas y a la vez tienes que sacarlas. Entonces todo eso va creando una irrupción que es la que estamos viviendo hoy. Y como me ha explicado un profesor de logística, nosotros ahora nos damos cuenta cuán importante es la cadena de suministro. De la misma forma que nos damos cuenta cuando prendemos el switch de una luz y no tenemos electricidad. Es sumamente importante, pero está oculta. Porque nosotros vemos el producto final que nos llega a la casa, pero no estamos viendo todo el proceso que hay que pasar. Y muchos de los productos que nosotros estamos demandando, que ese es otro reto, vienen de China. El 42% de los contenedores que entran a los Estados Unidos provienen de China. 7 de los 10 puertos más importantes del mundo, ¿dónde están? You name it, China. Entonces, cualquier irrupción que haya en el este de Asia, ese es el resultado. Entonces, tú sumas la demanda, aumenta considerablemente la demanda y cualquier irrupción acá te va a tumbar y te va a crear todo ese efecto dominó. Con sus peculiaridades en los vessels, en la industria de transporte, con sus peculiaridades en los puertos, con sus peculiaridades en la distribución, con las peculiaridades en la apertura de las empresas que empiezan a demandar más, porque quieren también llenarse inventario. You name it. Se combina y se crea lo que llaman una tormenta perfecta. Eso es por el lado de la cadena de suministro. Y ahora viene otro problema, que es el costo energético. En parte, principalmente por un aumento de la demanda. Viene el invierno, se están preparando para generar inventarios. Hay irrupción, por ejemplo, en UK, esto lo estaba hablando con un petrolero, hay una irrupción en el norte de Europa, porque el 30% de la electricidad que se genera en UK proviene de energía renovable, el viento. Y el weather no estaba soplando lo suficiente. Y a la vez tienes una China que está demandando más gas, porque se ha tenido que ir saliendo del carbón para poder cumplir con las expectativas del cambio climático. Y entonces ahora demanda más gas, pero los productores están un poco aguantados. Rusia especialmente. Unos dicen por cuestiones geopolíticas, pero también porque ellos necesitan llenar su propio inventario. Entonces hay un problema de mucha demanda y poca oferta. Entonces, bueno, pero ¿por qué no se está produciendo más petróleo, gas? Porque aquí viene otro reto. No se está invirtiendo lo suficiente en la producción de petróleo y gas. En parte porque el capital se está moviendo a la energía renovable. Y a la vez, el invertir en este tipo de proyectos requiere de una inversión grande. Y se está pidiendo que se haga una transición a la energía renovable, que aquí entra otro debate entre los maximalistas que dicen por eso hay que movernos ya a la energía renovable y los minimalistas que dicen aguántala. Entonces hay un debate que dentro de ese debate sucede todo esto, la apertura económica con el incremento de la demanda. Entonces hay muchas cosas que están pasando, Estamos viviendo periodos complicados que en parte se fueron generando por la pandemia, indiscutiblemente, pero la pandemia es lo que, digamos, es la que pegó el golpetazo, pero ya venían problemas sistémicos, retos sistémicos, tanto en la industria energética como en la industria de la cadena de suministros. O sea, que por eso es que dicen que coyuntural, es lo que me explicaban, coyunturalmente sucede esto, la pandemia, primero el aumentar la demanda en productos, no tanto en servicios, sino en productos, a consecuencia de la pandemia, porque estábamos encerrados. Ahora salimos de la pandemia, empezamos a aumentar más la demanda, una demanda que se incrementó inesperadamente, que para los que están en la cadena de suministro no estaban preparados para eso. Y lo mismo sucede con la energía. Pero hay también problemas que vienen del sistema, que se vienen arrastrando. Entonces lo combinas ambos y por eso tienes estos retos que tenemos. ¿Por qué les explico todo esto? Porque nosotros tenemos que tomar esto en cuenta al momento de manejar nuestras finanzas personales, el consumo, todo.
Y ahora vienen Navidades. Y la gente va a seguir consumiendo. Entonces, hay que hacer ajustes. Mirar la gasolina. Entonces, todo eso tiene un efecto en nuestra economía personal. Porque en la medida que yo siga utilizando el carro como lo utilizo antes, voy a tener que pagar más por gasolina. Y lo que implica que pago más por gasolina, lo estoy sacando por otro lado. Si yo no hago los ajustes necesarios, voy a tener un problema en el savings, en el ahorro. Y no tan solo la gasolina, los alimentos. El costo de los alimentos está aumentando también. Y si a eso yo voy y me dedico a pedir la comida vía Instacart, por ejemplo, que me la traigan, pues eso también tiene más costo. Y lo mismo va a pasar con la ropa, y lo mismo va a pasar con los seres eléctricos. Entonces hay que ir pensando en todo esto y tomarlo en cuenta. Que no te cojas de sorpresa cuando llegues en enero y tú dices, pero no me queda plata. O me tuve que endeudar. ¿Por qué todo sale más caro? Bueno, ya vas entendiendo por qué. Entonces, acá lo importante es entender qué es lo que sucede y prepararse. Yo creo que hay que estar ahora mucho más atento. Si antes estabas atento a los gastos, ahora tienes que estar mucho más atento. Tienes que ser mucho más prudente con el uso de los recursos. Y la demanda en el hogar hay que empezar a poner cuáles van a ser las prioridades. Porque esto tú no lo puedes controlar. Yo no lo puedo controlar. O sea, yo no puedo controlar la cadena de suministro. Yo no puedo controlar lo que pasa en China, lo que pasa en Vietnam, lo que pasa en el puerto de Los Ángeles, lo que pasa en la cadena de suministro, en las empresas. Eso yo no lo puedo controlar y las empresas van a subir los precios. De alguna forma van a tratar de recuperar. ¿Y a quién se lo van a pasar? A nosotros. Pero no hay que culparlos a ellos, porque también ellos tienen todos sus retos. Porque ellos están satisfaciendo la demanda de nosotros como mercado. Entonces, eso no lo podemos controlar. No podemos controlar lo que pasa. El viento en el norte de Europa, que si China quiere más gas, que Putin, como me decía un profesor de petróleo, me decía, bueno, pues, ahora Putin pues dice, no, aguanta, no exportemos tanto gas, hay que aguantar porque nosotros tenemos que también cuidar nuestro inventario. Entonces, esas cosas nosotros no las podemos controlar. Lo que nosotros podemos controlar es lo que sale de nuestro bolsillo. Nosotros sí podemos controlar nuestra demanda. Eso sí lo podemos controlar nosotros. ¿Qué compramos y qué no compramos? ¿Qué deseamos y qué no deseamos? ¿Y dónde ponemos ese poco dinero que tenemos en el bolsillo? ¿Dónde lo ponemos? Eso sí lo podemos controlar. Lo demás no. Pero entonces va a haber que empezar a buscar sustitutos. Si yo compraba A y me sale tanto, pues voy a buscar un sustituto. Que a lo mejor me cueste menos. A lo mejor la lista de Santa Claus que vayan a hacer nuestros hijos va a decirles, hey, aguántate. Porque aquello no lo puedo controlar, pero yo sí puedo controlar lo que voy a gastar en casa. También hay que ser muy juicioso con el efecto que pueda tener en el empleo. Aunque dicen que ahora hay un faltante de mano de obra. Pero no sabes si esto pueda tener un efecto en el negocio en el cual estás trabajando. Entonces, por eso yo digo que lo que yo estoy haciendo es, sigo con mi cultura de ahorro, acumulando y cuidando los gastos. Y muy juicioso con los gastos. Porque yo no puedo controlar lo otro, pero sí puedo controlar esto. Entonces, aquellos que tengan una demanda mayor en la casa, pues hay que decirle, ajústate. Como decía un amigo mío, y si te pones muy jodido, te pongo en eBay y te vendo. Porque a lo mejor me pagan mucho por ti por el incremento de los precios. Pongo niño en eBay. No, que yo quiero esto. No joda mucho, pues te pongo en eBay. Entonces, al punto acá es que hay que entender lo que está sucediendo. La intención mía con todo este video es entender. Yo tengo la oportunidad de accesar a información, estar hablando con gente y sacando la información, y aquí y allá hay profesores que me van dando un panorama. Hay mucha información, afortunadamente, gracias a la revolución tecnológica, mucha información, profesores hablando, reportes de agencias, y entonces uno se mete a leer todo eso para, lo que trato de resumirlo, que es muy complicado, porque les confieso que esto es bien complicado incluso para mí. Pero bueno, yo me siento, tomo el tiempo para pasárselo a ustedes. Entonces,
Mi responsabilidad es decirle, esto es lo que está sucediendo según averiguado. Te paso el chisme y te digo a ti, just be alert. Está alerta. Porque no sabemos qué puede pasar. Unos dicen que esto va a ser transitorio. Otros dicen que no. Que esto va a seguir durando hasta el 2023. Lo que fuera es be alert. Controla los gastos. Cuida los ingresos. Mira a ver qué oportunidades se pueden presentar. ¿Qué efecto pueda tener esto en la tasa de interés? Ya se está hablando de que la Reserva Federal va a empezar a recortar su balance sheet. Bueno, no. But just be alert. Ese para mí es lo más importante. Está alerta. Porque como te dije al principio, en guerra avisada no muere gente. Y yo, particularmente, estoy en alerta. Good luck.